Después de un largo día de trabajo, era hora de recoger. Con los cuerpos cubiertos de sudor y arena, algunos lapos specularis acababan en la tierra lanzados por imberbes muchachos que respiraban con dificultad. Las mismas procesiones de mediodía se repetían por la tarde, pero con otro aire. Bolsas con fragmentos cerámicos, huesos y restos metálicos se amontonaban a la puerta del almacén para su posterior limpieza, siglado y aquellas tareas de conservación preventiva. Todo terminaba igual al caer el sol, para empezar de la misma manera al día siguiente cuando el astro rey saliera. En ese momento, recogido todo y habiendo aprovechado el día, una uniforme peregrinación con paso firme se dirigía hacia el bar cercano. Para algunos el cansancio les hacía mella, a otros parecía que el simple hecho de terminar les subía el ánimo. La tez cansada de los infantes iba cambiando al aproximarse al establecimiento, al igual que el encuentro entre ellos hacía que las conversaciones se tornaran más vivas y alegres. La jornada llegaba a su fin, pero no su pasión, ya que incluso sentados en una terraza o en una barra, eran capaces de seguir hablando del mismo tema. Algunos cogerían sus coches y se irían a sus casas, otros se montarían en una furgoneta que les dejaría en la ciudad. Otros se quedaban en el pueblo cercano donde se tenía una casa alquilada que hacía la labor de fonda, almacén, sala de reuniones, gimnasio, parquitren o bar. Pero antes de que la manada partiera, el profesor había puesto la norma de que todo el mundo fuera por el bar para socializarnos, tanto entre nosotros como con la gente del pueblo. En palabras del profesor: nosotros vamos y venimos durante unos meses, pero ellos son los que se quedan y deben convivir a diario con este patrimonio. Labor nuestra es hacer que ellos se involucren en su conservación, mantenimiento y divulgación. Estas sobrias e impávidas palabras que siempre decía el primer día de excavación, todos los chavales movían la cabeza afirmativamente. La seriedad con las que las exponía el profesor chocaba frontalmente con su deseo inicial, que no era ni más ni menos que tomarse unas cervezas después de un largo día de trabajo. Los chicos se sentaban en la terraza cercana al yacimiento y disfrutaban de una cervecita bien fresquita. Ese instante se convertiría en recuerdos. El tiempo pasaba, pero esos momentos perdurarían. Esas situaciones eran propicias para el intercambio de información. Unos contaban el trabajo que habían estado realizando, otros lo que les había aparecido, otros se distraían con temas banales, otros aprovechaban para conversar con esas personas que no habían visto en horas. Las chicas se acercaban a los chicos y estos se adosaban a las doncellas, esas criaturas que estaban más bonitas cuando están manchadas de tierra. Mientras tanto, el profesor miraba a los muchachos que estaban amolinados junto a los vehículos y que se iban dirigiendo hacia el bar cercano. Perdonad, ¿dónde puedo hacer una buena foto que se vea todo el yacimiento? Pues mira, sigue la carretera y en cuanto pases el cruce, dejando a la derecha el bar, entonces puede perseguir su ruta con rapidez, ya que las espinas han sido recogidas y todo lo que resta no es sino un camino de rosas. Gracias por las indicaciones. De nada. ¿No deberías parafrasear al Marqués de Sade para indicar una dirección? Sí, es posible, pero me ha entendido. Comentaban en tono bajo nuestros aguerridos infantes mientras se acercaba Gordon a su lado. Chicos, si os da tiempo, esta tarde dejad hechos los recados y las compras para la cena del viernes. ¡Guau! ¡Nos vamos de compras! ¿Podemos ir al Leroy? No, la última vez que fuisteis estuviste media tarde y comprasteis una hormigonera. ¿Para qué queremos una hormigonera? ¿Para qué la hemos utilizado? Para hacer sangría. Perdona, para hacer la mejor sangría que hayas probado. Eso también es verdad, pero hoy tenemos prisa. Ya iréis otro día. ¡Jo! Venga, pide una ronda, que esta corre de mi cuenta. Decía el profesor mientras una pequeña sonrisa se esbozaba en su cara ante la alegría del transalpino. Las cervezas corrían de mano en mano igual de rápido que las preguntas de los más jóvenes a los mayores, en su búsqueda de las explicaciones del trabajo que habían estado realizando o la complejidad del mismo. Profesor,
¿Cree que comprendemos con los restos que encontramos a las poblaciones que vivieron en este sitio y en esta época? Mire, si empezáramos a mirar lo que se escribe en los muros de las diferentes ciudades, ¿usted cree que podríamos sacar teorías al igual que hacemos con el arte paleolítico? No sé, profesor. Supongo que habría que tener en cuenta un montón de factores y... Así es. Tendríamos en cuenta cosas sociales, políticas, arte por el arte o la teoría de la magia amiga de la guapa. Incluso veríamos cada población, primeramente por separado, microespacialmente y luego macro, y luego las relaciones entre cada una. Explicaba el profesor mientras movía la cabeza para poder mirar a todos los chavales. Sí, es verdad. Por tanto, las generalidades en nuestra profesión, al igual que en otras muchas, no son muy adecuadas. Entiendo, profesor. No quiero decir generalidades, es solamente que... No se intente excusar, no es culpa suya, sino del sistema educativo que le enseñé basándose en un supuesto eurocentrismo basados en teorías antropofalocentristas. La teoría conocida como ex oriente lux, o la teoría de transmutación de las almas de Montero. Es decir, diferentes pueblos, gracias a diferencias culturales, nuevas herramientas y elementos de producción. A base de pollazos van introduciendo estas nuevas formas y visiones. Ora agricultura, ora metalurgia, ora revolución de los productos secundarios. Ya, puede ser. Bueno, profesor, algo de culpa tiene el sistema, pero la labor suya y nuestra es consultar las fuentes y ver todos los puntos de vista posibles para hacerse una idea propia y no seguir atribuyendo conceptos preconcebidos por algún historiador taciturno. Lo sé, bon ami. Es nuestra labor, y no lo digo como maestro, sino como persona con más edad y experiencia, encauzarlos para que ellos sean los que elijan su camino. Las conversaciones iban y venían como el viento. Profesor, ¿puede venir de visita una persona ajena a la excavación? Sí, claro, dígale a Lucy de quién se trata y no creo que hay problema. De acuerdo, es una amiga mía que es especialista pirolítica que... Ah, otra amante del SLA. Le cortó el profesor en seco. No, profesor, creo que se confunde con el término. No, y no. Y ahora me dirá con esa voz sensual, varonil y excitante que tiene usted, que ese sistema tiene su aquel, que es una sistematización basada en la funcionalidad antes que en la estética y o morfología, y es más cualitativa. Pero es que me cago en la puta. Una Alaska es una Alaska. Putas bases negativas y positivas. Bordes manda. Déjelo, profesor. Se lo iba a explicar, pero ya se enterará. Eso, ya me enteraré, aunque sea por bibliografía. Ya sabe usted que si quiere estar on fire, el estudio del paleolítico en Extremadura debes de haber tenido estar en una agria polémica con Cerrillo. Vaya, profesor, haciendo amigos. Bueno, yo no digo que tenga ningún prepucio con ciertas teorías. Gente que lo procesa o demás. Será prejuicio. Por mis cojones que no, claro, amigo. Decía el profesor enérgicamente mientras cogía una cerveza y le daba un largo trago. No sé por qué, profesor, tiene tanta manía ciertas teorías o formas de trabajo. No me malinterprete, señorita. Decía el profesor en tono más sereno y rebajando su manera de hablar, haciéndola más suave y calmada. No son manías ni nada por el estilo. Son formas de trabajo muy adecuadas y muy buenas. Pero lo que me toca a los cojones son las formas de hacerlo. De proclamarlo, de utilizarlo, y como conozco cómo empezó todo, y no necesito medírmela con nadie. El tono de las palabras iba en ascenso. ¿Y cómo puedo decir cosas que otros no quieren o pueden decir? Como comprenderá con mi edad, las opiniones, las críticas o las ideas son como las elecciones. Cuando se tienen hay que aprovecharlas. Reía el profesor a pierna suelta mientras le daba unos golpecitos amigables en la espalda a uno de los muchachos que le miraba con una cara de asombro sin igual. Nadie se da cuenta que Miró no dejó de ser Mondrian, pero con un mal día, opuesto de ácido o con Parkinson. Es más, se lo voy a explicar de otro modo. Decíale el profesor mientras se encendía un cigarro. La adaptación del tiempo no deja de ser complicada, siempre en cuanto no que utilicemos términos, sino que no preguntemos a los restos. Es decir, si ante un resto epigráfico o numismático, de la misma manera que no utilizaríamos en ellos C14, AMS o TH sin haber mirado antes si existe una DMS o un SC. O nunca encargaríamos a una MA, una IA o con un TASOC utilizaría un TIC o un ENTIC. Vamos, en fin, pudiéndose convertir en un tomo o hacer un RCP a un 00, es como pensar que un NTFM equivale a un DEA. ¿Me has entendido?
Bueno, profesor, no sé si le he entendido del todo. Exclamó el joven leonés desde el fondo del bar. Igual que nadie se explica cómo los romanos no pensaron en tajamares en popa. Ustedes son simples vélites. Los vélites era una infantería romana al frente de la legión en tiempos de la República, formada por hombres jóvenes y pobres, que eran los encargados de abrir el combate mediante el hostigamiento de la distancia, empleando jabalinas ligeras llamadas veruta. Una vez se acercara al enemigo, estos retrocedían a retaguardia. Según fuentes no contrastadas, también hostigaban mediante el insulto, la rima y la sodomía. Parece ser que durante la mal llamada conquista romana de Hispania tuvieron un momento más importante con cánticos como Turdetanos os daremos por el ano, al igual que los oretanos, carpetanos o lusitanos. El orden de los pueblos podía variar según la zona. Celtas e íberos, os vamos a poner mirando a Segóbriga o a Valeria. Indigentes e ilergentes, os vamos a meter el pilum por el ojete. O como el clásico, bacceos y betones, nos tocan los cojones. A ver cómo le explico este tema, muchacho. Con una succión aplicada a la cara trasera, lo razonable sería que esa cara de aguas abajo fueran los que saltaran, pero al no haber ocurrido así, quiera decir que esa succión no fue suficiente para superar al conjunto peso-razonamiento de esa fachada. Hizo falta una fuerza mayor, conseguida sumando la anterior succión producida por el roce. En una cierta cantidad de la superficie del interior, esa fuerza de succión aumenta cuanto más superficie se tome, pero el peso involucrado también crece, y en consecuencia la línea en la que se produce el desmembramiento es aquella en la que el tiro equilibra el componente horizontal del peso al razonamiento. Son ustedes unos cerdos. ¿On s'és vist? Esto es increíble, ble ble ble. You're unbelievable.